El día de ayer en la Comisión Permanente en el Senado de la República, pues se escuchó muy fuerte este tema, pues el diputado Alejandro Robles durante su participación en el Pleno, así literalmente lo dijo: vamos a obrarizar el Poder Judicial. Obviamente las bancadas del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron, específicamente en el Partido Acción Nacional. El coordinador de esta bancada, Julen Rementería, pues aseguró, y no voy a decir todas las palabras que dijo, pero prácticamente dijo que es una tontería. Por el Partido Revolucionario Institucional, sabemos que el próximo domingo pudiera haber una marcha para defender a la ministra presidenta Norma Piña, y en ese sentido me gustaría saber su opinión, señor presidente. Bueno, que pues es normal en una democracia que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla general, porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Ahora no tiene ningún sometimiento al poder político. Antes sí, era el presidente el poder de los poderes. Formalmente había una división, un equilibrio de poderes: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Pero en realidad esto tardó siglos. El poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente. Él ponía, quitaba diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros. Era un poder omnímodo y se vinculaba con el poder económico. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. Entonces, con el cambio que se está llevando a cabo en nuestro país, para bien de México, se separa el poder económico del poder político. Por eso algunos están alterados, molestos, porque el poder político, que debió actuar siempre como poder público, representar a todos, estaba al servicio de una minoría. El pueblo no contaba, al pueblo se le utilizaba nada más para legitimar un régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Por eso había elecciones, pero no olvidemos cómo eran las elecciones. En un tiempo, pues que ganaba la presidencia obtenía el 90% de los votos. Cuando fue candidato a la presidencia el finado López Portillo, no hubo ni siquiera otro candidato. Y siempre, revisen la historia, era 80, 90%. Y todo era una formalidad porque la gente no votaba. Decían las elecciones, iban algunos a votar y todo lo demás lo hacían los de la mesa, los de las casillas, que recibían la papelería. Por lo general eran los mismos, que ya sabían cómo hacer el trabajo y rayaban todas las boletas. Esperaban hasta las 12, 1 del día, y como no llegaba nadie, dice: pues ya hay que empezar a hacer el trabajo y a rayar boletas y a hacer los llamados paquetes electorales con las actas. Y ellos mismos decían: y a este partido si había algo, porque también crearon a los partidos paleros para simular de que había democracia. ¿Cuánto le dejamos a este? Pues ponle 10. Y a este otro partido, pues ponle 5. Y ya, así eran las elecciones. Luego, los mismos que dominaban, ante el hartazgo por el predominio de un solo partido desde 1929 hasta el 2000, idearon un mecanismo para renovar el régimen autoritario, antidemocrático. Entonces
ellos mismos impulsaron un supuesto cambio. Es lo que se conoce como gatopardismo, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, pues ya saben ustedes qué sucedió con el cambio, entre comillas. Siguió lo mismo, la misma política económica, los mismos potentados. Por eso sostengo que en términos aristotélicos no ha habido democracia. Lo que había era una oligarquía, porque la oligarquía es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, era una oligarquía con fachada de democracia. Ahora es distinto. Ahora se están ya llevando a cabo cambios importantes. Por ejemplo, ya no mandan los que se sentían dueños de México. Ahora manda el pueblo. Y claro que no les gusta ni a los oligarcas ni a sus achichincles, voceros y dueños de medios de información, intelectuales alcahuetes. No les gusta. Y por eso hasta emerge como nunca, sale a flote el clasismo, el racismo. ¿Cómo ahora los nacos van a gobernar? ¿Y cómo los nacos son los predilectos? Si antes los de la élite eran los hijos predilectos del régimen. No les gusta. ¿De dónde viene lo de naco? De totonaco, de la cultura totonaca. Entonces, en un tiempo, los que se sentían superiores empezaron a llamar naco al que consideraban de origen indígena o pobre o humilde o del medio rural, porque se empezaron a sentir, ¿no?, de la moronga azul. Pero eso, como se impuso durante mucho tiempo, bueno, eso viene desde que nos invadieron los europeos para robar, para llevarse el oro, para llevarse la plata, pues tenían que justificar el saqueo esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales, hablando de que vinieron a civilizarnos. Estamos viendo la pieza olmeca, que es de 400 años antes de Cristo, el florecimiento, sobre todo cultural, político de los griegos, se dio en el 300 antes de Cristo. Esta pieza es de 400 años antes de la era cristiana. Entonces, ¿había o no había civilización? ¿Vinieron a civilizarnos? Claro que no. Lo que hicieron fue imponerse bárbaramente, reprimieron, exterminaron pueblos. Y si hablamos de civilización, ustedes saben que había más población en México antes de que llegaran los europeos que cuando obtuvimos nuestra independencia, 3 siglos después. Para 1821 la población de México era menos que en 1521, cuando la toma de Tenochtitlan, 300 años, 3 siglos. Entonces, si no creció la población, ¿dónde quedó la civilización? Si en 3 siglos, en vez de crecer la población, ya no hablemos de otras cosas, se redujo. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque trajeron la viruela y los civilizadores en 3 siglos no pudieron crear, elaborar una vacuna, que la descubren y la empiezan a aplicar a principios del siglo XIX, casi al tiempo que obtenemos nuestra independencia. ¿Cuánto tiempo llevó ahora conseguir la vacuna contra el COVID? 1 año, 2 años. Y los que vinieron a civilizarnos no pudieron en 3 siglos crear una vacuna. Por eso se diezmó la población. Bueno, pero regresando al tema, porque es muy interesante, ahora ya hay esa separación y el Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también pues es un proceso, el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana
arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos, hasta mucho hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar el poder judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que eso es lo que estamos proponiendo. Entonces eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN? Sí, si él se ha beneficiado del Poder Judicial. Voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto. Él trabajó con Yunes Linares, es de Veracruz. Y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente, por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz. ¿No tienes por ahí la foto de casualidad? Un edificio en donde está el faro, en el malecón, que es una zona histórica emblemática. Enfrente está el castillo de San Juan de Ulúa y ahí construyeron un adefesio y se presentaron denuncias y amparos. No prosperó nada. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial? Pero no es para pelearnos. Qué bueno que se da este debate para que el pueblo sea el que decida. ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros o los quieres elegir tú? ¿Y que eso es algo nunca visto en México? Pues no. En la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo se elegían a los ministros y fue el periodo de mayor legalidad o de los periodos de mayor respeto a la Constitución, a las leyes y de impartición de justicia, cuando se elegían a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Miren eso que pusieron. Este es el senador. Este es el faro histórico, Veracruz. ¿Quién dio el permiso? ¿Antropología? No pudo el gobierno del Estado, aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflicto de intereses en este caso. ¿Mande? Sí, fue un gobierno del PAN y los jueces al servicio de ese grupo al que pertenece este senador, que fue además también como información, ¿no?, para la gente, fue el que trajo a los de Vox. Vox es un grupo ultraderechista, ultraconservador, que actúa en España. Entonces los trajeron, ese senador que tiene también esa manera de pensar muy cercana al fascismo. Yo hace unos días hablaba de que afortunadamente aquí no floreció el pensamiento fascista, porque nuestro proceso histórico siempre ha sido popular, pero hay lugares en donde sí, el fascismo caló hondo y no se lo han podido quitar. En España tienen ese problema. O sea, ya no está Franco, pero es el franquismo como política. En Chile tienen el mismo problema. No está Pinochet, pero es el pinochetismo como política. Entonces, porque a veces nos quejamos que los conservadores de México no son de avanzada, son progresistas en comparación con los del pensamiento fascista de otras partes. Aquí no, eso no ha tenido éxito ni va a tener, porque nuestro pueblo es liberal. Bueno, aquí se ve mejor. Aquí está el puerto, este es el antiguo ayuntamiento, este es el
el hotel, ¿cómo se llama? En el Emporio, ¿verdad? No es este, ¿verdad? Sí, este. Y este es, mire, le estaban planteando que lo rebanaran un poco. No, ganaron todos los amparos. Ese es el Poder Judicial. Y qué bueno que todo esto se está ventilando, porque antes no había distinción. Todo era el gobierno para la gente, porque en realidad eso era. En la forma habían poderes autónomos independientes, pero en el fondo la Constitución estaba subordinada completamente al Ejecutivo. Entonces ahora no. Por ejemplo, las libertades que otorgan los jueces a delincuentes. Sí, este amparó, este juez tiene antecedentes. Sí, 2 jueces con conflictos de intereses, pero sale un violador, un narcotraficante, dice el gobierno, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue: los jueces son autónomos. Entonces los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha, que por cierto, hablando del Poder Judicial y de la Suprema Corte, no han dicho nada sobre la señora de García Luna. Sí, de García Luna. Las 61 órdenes de aprehensión. No, pero me refiero a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí? ¿No la han suspendido? Porque no es bueno el ejemplo que están dando. Pero bueno, ya es otro. Sí, por ¿Una qué? Una solicitud de destitución en su contra de usted, que está promoviendo ante la Suprema Corte. El del... no, pues... es como la declaración de no grato. Pero que se pueda dar un contubernio entre precisamente la presidenta de la Suprema Corte y en este caso Julián Rementería. Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso. Se pusieron de acuerdo, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Los enfrenté a todos ellos. La Suprema Corte, en aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN. ¿Y quién creen ustedes que me sacó a flote? El pueblo, que es mucha pieza. Tuvieron que dar marcha atrás. Cuando tuvieron que dar marcha atrás, la expresión de Chaufet, que era del PRI en ese entonces, bueno, sigue siendo del PRI, pero ya está retirado, ya habían llegado a un acuerdo con Fox, y su expresión es muy peculiar. Dijo: se nos rajó Fox. Y los de la Corte, estaba Azuela y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra de nosotros, contra mía. Los del PAN, todos me desaforaron, nada más que no pudieron. Entonces, los conozco muy bien, por eso hasta ahora que decidieron cómo van a... Ya les voy a cobrar derechos de autor porque me están plagiando. Ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad? Para allá van. Están pidiendo firmas. 1 millón. 1 millón de firmas, sí. Hay que tener cuidado porque las falsifican,
Y no hablo al tanteo, tengo pruebas. Ahí se los dejo de tarea para que vean que sí falsifican firmas. Pero bueno. Presidente, si me permite una última. Sí, entonces, una última pregunta. no, pero es que es muy interesante todo esto, ¿no? Bordar alrededor de los temas, porque se da contexto, ¿no? Pero sí ya es la definición del método, ¿no? Van a tener que reunir 1 millón de firmas, sí lo logran, pero no muchos, o sea, porque hay como 60, como 100. ¿Cuántos lograrán juntar 1 millón de firmas? De ellos, pues unos 10 o 5. Y le tienen que meter, tienen que hacer trabajo. Es muy buena la propuesta, brillante, porque cuando menos van a estar entretenidos trabajando. Con la gente. Y Con para la que gente. ya nos dejen un tiempo